Objeto. SCP-449. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los ejemplares SCP-449 que no se estén utilizando en pruebas deben almacenarse en una bóveda de contención estándar. Para minimizar la producción adicional, entre 3 y 5 kilogramos de SCP-449-A estarán disponibles para pruebas en un contenedor de almacenamiento de productos químicos de bajo riesgo. El exceso de SCP-449-A generado en las pruebas con SCP-449 debe ser incinerado. Una red de miembros clase D a una distancia no inferior a 1500 kilómetros entre sí debe consumir un grano de SCP-449-A al día para monitorear el uso de SCP-449. Si se detecta su uso por personas ajenas a la Fundación, los agentes deben seguir el procedimiento de rastreo descrito en el documento 449-5 para localizar y confiscar el ejemplar SCP-449. Descripción. Los ejemplares SCP-449 son un cono de aluminio retorcido, que se asemeja a una cornucopia. Cada uno mide 40 centímetros de largo con una boca de aproximadamente 15 centímetros de diámetro, con un peso ligeramente superior a 1 kilogramo. En el lateral de cada uno está estampada la palabra alegría. Por razones desconocidas, todos los ejemplares se deterioran fácilmente. Cuando son apretados por un humano, los ejemplares SCP-449 producen SCP-449-A. El usuario puede controlar la velocidad de producción por medio del pensamiento, que va desde granos simples hasta unos 6 litros por segundo. SCP-449-A es una sustancia cristalina y transparente de textura similar a la arena. Puede ser moldeada, triturada o disuelta en agua o alcohol, aunque no en líquidos corporales con excepción de la sangre. No tiene olor ni sabor. Comer grandes cantidades de SCP-449 puede causar erosión del esmalte dental, daño al epitelio gastrointestinal y diarrea o vómitos consistentes con el consumo de otras sustancias abrasivas. Si se consume en cualquier cantidad, hace que el consumidor entre en un estado de placer extremo y euforía hasta por un día completo mientras permanezca dentro del tracto digestivo. No es dosis dependiente, y surte efecto inmediatamente. SCP-449-A es indigerible y no sufre daños estructurales a su paso a través del tracto gastrointestinal, aunque cuando es excretado o eliminado por otros medios, ya no presenta propiedades anómalas. Los efectos eufóricos de SCP-449-A cesan inmediatamente si cualquier persona dentro de un rango de aproximadamente 1300 kilómetros tiene una concentración mayor de SCP-449-A dentro de su tracto digestivo. Hasta la fecha, todos los propietarios de uno de los ejemplares SCP-449 recuperados llegaron a extremos para conservar los efectos de SCP-449-A, incluyendo matar a menos a otros 4 usuarios de SCP-449, residir permanentemente en un barco alejado de cualquier centro poblado, someterse a una cirugía gástrica radical para agregar aproximadamente 3 metros cúbicos a su tracto digestivo. En casi todos los casos, los usuarios de SCP-449 habían abandonado otras actividades que no fueran la producción y el consumo de SCP-449-A. Hasta la fecha se han recuperado 83 ejemplares, de un total estimado de 100. Anexo 449-2. Varios ejemplares SCP-449 iban acompañados de la siguiente nota: alegría desde la fábrica. Cualquiera te permitirá gozar de alegría. Interferencia dentro de 761 millas muy desafortunadas y lamentables disculpas etc. Feliz manera para que te sientas feliz de sentir alegría. Alegría, 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 mejor que alegría, tanta alegría como quieras. Cuánta alegría para tener gozo, cuánta tristeza sin alegría. Tú cooperas, tú desertas, tú organizas, tú destruyes, utiliza. La fábrica solo provee.